este calor, eso es agua bendita. Bueno, mis amigos, regresamos aquí al segundo segmento de La Otra Realidad, tu amigo Andrew Álvarez, y ahora vamos a tener acá la oportunidad, ¿no?, de platicar un rato y compartir el análisis de mi directo amigo y colaborador, el ingeniero Orlando Pla, que usted sabe que siempre está con nosotros acá. Desde el pasado siglo seguimos dando acá cantazos y haciendo las cosas desde otro punto de vista y diferente a lo que otros hacen o a lo que otros presentan. Orlando, buenas noches. Buenas noches, Andrew. En este 30 de marzo, que va a ser un día histórico en la historia política de los Estados Unidos, aquí yo estoy esperando todavía de que el presidente Trump dé su mensaje a la nación, a ver qué es lo que le va a decir a sus fanáticos y a sus seguidores y a los que desean que él sea el presidente en el año 2024. Yo asumo que él va a medir sus palabras mejor que lo que pasó el 6 de enero del 2021, que no va a decir nada que lo pueda implicar en una situación criminal adicional. Yo asumo eso, supongo, ¿verdad? Si el hombre está en sus cabales y tiene buenos asesores, lo último que podría decir es eso, pero como nadie sabe, aquí esto es una ruleta rusa. Veamos a ver, como tú dices, qué hace Mr. Trump, que ahora es un ciudadano civil común y corriente. Bueno, no tan común y corriente, porque es un billonario, y mucha influencia, y fue presidente, etcétera, etcétera, hasta luchador de lucha libre. Así que pida usted, que ese tipo tiene, como dicen, un gran, amplio pedigrí. Bueno, Orlando, vamos a hablar de asuntos interesantes e importantes que impactan nuestro mundo en estos momentos. Yo quiero que hablemos un poquito de la situación que tiene Netanyahu allá en Israel. Todas estas protestas, donde ha habido hasta 700.000 personas en las calles protestando en contra de la decisión que había tomado Benjamin Netanyahu de reformar, obviamente, las cortes allá, quitarle poder a las cortes judiciales, darse más poder él, darle más poder a las cámaras allá en su gobierno, y toda esta protesta masiva de los ciudadanos allá, que de hecho he hablado con israelitas y con gente que está en el sistema, que no puedo decir por aquí, y dicen que todo esto es impulsado por la izquierda, que esto es en contra del patriotismo israelita e inclusive en contra de la fe judaica, para que tú veas que no solamente Trump tiene seguidores de esa manera, también las tiene Netanyahu. Dime, Orlando, ponnos al día. Pues mira, como tú sabes, esta semana el primer ministro Netanyahu, que aparentemente tiene mucho más poder que el presidente de Israel, esta semana indicó de que él iba a posponer los cambios que él quiere con respecto a los tres poderes gubernamentales de Israel, donde, como tú sabes, él quiere que sea un estado de dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, sí, y que prácticamente el poder judicial pues no tenga facultades para poder estar auditando lo que están haciendo los primeros dos poderes. Pues resulta que esta semana él dijo que él iba a posponer los cambios que él quería efectuar en cuanto a la rama judicial, pero ese mensaje que le dio a la nación de Israel no tuvo ningún efecto, ya que las manifestaciones empeoraron. Más gente se tiró a la calle porque aparentemente lo que quiere la mayoría de estas personas que están protestando en contra de Netanyahu, sí, lo que quieren es que él retire completamente esa propuesta que él tiene de quitarle poderes a la rama judicial. En estos momentos, durante esta semana, también salió como una especie de propaganda que está calificando a los manifestantes como terroristas en contra de la democracia. ¿Así mismo? Y naturalmente, como hemos escuchado durante varios días, sí, la posición de Netanyahu es que es la rama judicial del país la que no permite que el gobierno de Israel sea un gobierno democrático. Así que eso continúa. Como tú sabes, esta semana él despidió a su ministro de la Defensa, el señor Yoav Gallant, porque el señor Yoav Gallant públicamente ante la prensa indicó de que muchos miembros de las fuerzas militares de Israel, particularmente aquellas fuerzas élites que están en la reserva, no están dispuestas a ir a batallar, a regresar a servicio activo, si Netanyahu sigue con su intención de quitarle los poderes a la rama judicial del país. Y él indica de que en estos momentos donde el país está en una crisis, en un peligro potencial con una guerra con Irán, y que también hay un peligro
con los militantes de Hezbollah y los militantes de Hamas, de que estas protestas causadas por los deseos de Netanyahu son muy peligrosas en estos momentos y atentan en contra de la seguridad nacional de Israel. Y por decir eso ante la prensa, de que aparentemente hay muchos militares que no están de acuerdo con Netanyahu y por lo tanto no van a ir a batallar en el caso de una emergencia, pues vino Netanyahu y lo despidió. Así mismo. Así que en esas estamos, como dijo el presidente hace como 2 semanas atrás, sí. Israel está al borde de una guerra civil si esto continúa. Bueno, y obviamente sería algo desastroso para Israel, que está rodeado de enemigos. Como tú has dicho, oye, Hezbollah lo tienes ahí en Beirut, allá en el Líbano, tienes a Hamas allá en la Franja de Gaza, tienes a los sirios y a los iraníes allá en las alturas de Golán, allí en la Raya. O sea, tienes mucha gente por muchos lugares, por no decir que tal vez Jordania o el que sea, aunque haya hecho la paz contigo o Egipto, pueda subir. Y además, Andrew, para aclarar la cosa, tenemos una propuesta de varios legisladores de Israel, sí, donde están proponiendo de que nadie pueda evangelizar, que ninguna otra religión pueda evangelizar dentro de Israel que no sea alguien que pertenece a la religión judía. Exacto. O sea, que cristianos no van a poder predicar en Israel porque los cristianos no son judíos. Por eso. O sea, que prácticamente que la religión judía sea la única religión en Israel. Eso es algo que los cristianos no han entendido todavía, despierta, durmiente, y tú y yo lo sabemos, lo sabe todo el que ha estudiado un poco de religiones comparadas. O sea, el judaísmo no quiere ninguna relación con el cristianismo. O sea, los judíos, por ejemplo, más arcaicos, los judíos que pueden ser más conservadores, detestan prácticamente el cristianismo. Esto es para ellos anatema, no lo quieren, no lo aceptan. Pero acá los cristianos creen que los israelitas los aman, que los judíos los quieren. O sea, la desinformación y la falta de conocimiento es grave. O sea, hay que entender eso. Inclusive, lo hemos dicho muchas veces, dentro del Islam hay un espacio para Jesús. Hay un espacio, es uno de los más grandes profetas. Y así lo describe el Islam. Pero dentro, por ejemplo, si uno va y habla con un rabino, el rabino le va a decir que no. De hecho, le van a decir cosas que no me atrevo a decir por aquí porque me van a caer chinche. Pero dicen unas cosas horribles sobre Jesús y sobre su madre María y sobre todo eso. Dicen cosas horribles que no viene al caso decirlas aquí. Así que más vale que la gente se eduque y sepa realmente que se deben de manipular. Bueno, Orlando, hablando del Oriente Medio, porque hay muchas cosas que están aquí relacionadas y que definitivamente todo está, como hemos dicho, encadenado en efectos, acciones y reacciones. Bueno, ahora vemos que el príncipe Salmán, ¿no?, que es obviamente el hombre que tiene el poder, no es el rey allá en Arabia Saudita, sino que Salmán, su hijo, tiene el poder y el control de la política interna y externa de Arabia Saudita. Aparentemente se va a reunir y va a comenzar negociaciones bilaterales con el presidente Assad allá en Siria. O sea, algo que era imposible básicamente hace 5 años atrás pensar de que esto era posible. No le venía a la cabeza a nadie, a ningún experto en diplomacia, a ningún experto en política internacional. Y ahora nos damos cuenta de que Arabia Saudita sigue obviamente, aparentemente, ¿no?, una agenda muy cercana a la que tiene Rusia y a la que tiene China. Y ahora pues comienza acercamientos también, no únicamente con Irán, sino acercamientos con Siria. Ponnos al día en ese asunto, Orlando. Como tú sabes, en este programa hace unas semanas atrás empezamos a hablar sobre que China, actuando como mediador, había logrado de que Irán y Arabia Saudita abrieran relaciones diplomáticas y empezaran los primeros pasos para abrir embajadas en cada una de sus capitales. Sí. También indicamos de que el príncipe Salmán, más o menos para el 19 de marzo, había invitado al presidente de Irán, el señor Raisi, a visitar a Riyadh en Arabia Saudita. Y en estos días pues vino Irán y visitó e invitó a Salmán para que visitara la capital de Teherán, allá en Irán. Sí. Y entonces también durante todo este tiempo, debido a la mediación de Moscú, el príncipe Salmán comenzó con conversaciones con el presidente de Siria, el señor
al-Assad, donde aparentemente ya llegaron a un acuerdo de que van, al igual que lo que pasó con Irán y con Arabia Saudita, sí, van a restaurar, van a normalizar sus relaciones diplomáticas, donde Arabia Saudita va a abrir su embajada en Damasco y también Siria va a abrir su embajada en la capital de Arabia Saudita, Riyadh. Así que aquí tenemos a China, que fue el mediador entre Irán y Arabia Saudita, y tenemos a Rusia, que fue el mediador entre Arabia Saudita y Siria, que están desplazando completamente a Estados Unidos del poder o de la influencia política que tenía en Arabia Saudita. Así que podemos esperar de que Arabia Saudita se mueva más cercano a lo que conocemos, lo que es el BRICS, que es el bloque, sí, los países de países que está orientado entre China, India y Rusia. Y Brasil son países del mundo. Es interesante porque ese BRICS, que ahora está buscando nuevos miembros, ¿no? Estos países emergentes de economías, están buscando otros aliados, aparte de Sudáfrica, que ya es parte de ellos, Brasil, ¿no? Y todos mencionados, China, Rusia, obviamente, India, son los países que componen esto. Hay otros que se están invitando. Y nos damos cuenta de que ha habido un movimiento para desplazar a Estados Unidos del medio, ¿no? Que tanto China como Rusia están usando esto como una nueva estrategia. Y lo que demuestra también es la debilidad que ha estado sufriendo Estados Unidos en la última década, o últimas 2 décadas, donde ha perdido su influencia a nivel global. Y que no siempre es por imposición militar, sino también por las situaciones de la economía y de no poder estimular otros países a que crezcan de alguna forma o manera. Luego, pues tienes países que te pueden vender el cuento de que te van a ayudar, de que te van a hacer crecer, que no te van a endeudar, como el Banco Mundial o el Banco Internacional, que es lo que hace China, pero que es el mismo cuento, para que te lo cambian y te le ponen otro papel de envoltura. Y esto pues lo vamos a ver también con la desdolarización, con la eliminación del dólar, que ya lo estamos viendo entre China y Rusia, Irán y otros países que van a estar integrándose en esto. Bueno, Orlando, importante también, yo creo que aparte de esta situación de Oriente Medio que has traído, es lo que está pasando, por ejemplo, normalmente en Ucrania. Ucrania siempre va a ser foco de discusión, en Ucrania siempre hay que entrar a ver lo que hay, porque el mundo en estos momentos está corriendo al ritmo de la situación ucraniana, aunque parezca que el frente esté un poco lento, el frente de batalla. Y volvemos nuevamente con el reactor más grande de Europa, volvemos nuevamente a Zaporilla, y volvemos a la preocupación con estos reactores nucleares y a la capacidad que puede haber para mantenerlos enfriados o para darle mantenimiento. ¿Qué está ocurriendo allá en Zaporilla y qué preocupación puede llevar esto a que organizaciones a nivel internacional quieran ir nuevamente a supervisar lo que está pasando en esta zona? Pues mira, durante el comienzo de esta semana, el gobierno de Zelensky advirtió de que un depósito de agua que se utiliza para enfriar los reactores nucleares de la planta nuclear de Zaporilla, sí, habían sido, su agua había sido extraída, limitando la capacidad de esa facilidad para poder enfriar sus reactores nucleares. Ellos le dieron esta alerta a la Agencia Internacional de Energía Atómica, sí, y naturalmente, rápidamente, el señor Rafael Rossi, que es el director de esa agencia internacional, va de camino en estos momentos a Zaporilla para poder inspeccionar de que se está administrando la planta nuclear de Zaporilla, que sabemos que es la más grande de Europa, sí, que se está administrando de forma segura y adecuadamente, y va a inspeccionar personalmente estos depósitos de agua que se utilizan para el enfriamiento de los reactores nucleares de esa facilidad. También él va a tratar de poder gestionar algún tipo de convenio o tratado entre Rusia, Ucrania y la comunidad internacional para hacer como una especie de distrito nuclear alrededor de la planta de Zaporilla para poderla separar de esta guerra y que pueda funcionar de forma segura durante las próximas semanas o durante la duración completa de estas actividades bélicas en Ucrania. Oye, yo tengo una gran preocupación, Orlando, y quiero también que me compartas tu opinión con los amigos y conmigo, y es lo siguiente: yo no había visto nunca un conflicto militar, inclusive el de Kosovo tampoco, ¿no? En Yugoslavia, que fue allá en Europa, y los demás, Vietnam, Corea,
etcétera, ¿no? Donde hubiese tantas insinuaciones y peligros nucleares permanentemente, me explico, ¿no? De que no solamente hayan áreas como Chernobyl, donde en un momento pues hubo una alerta por el movimiento de tropas sobre el terreno, que ya está de por sí contaminado, ¿no? Sino también la situación que ha habido con esta planta allá en Zaporilla, y ese ajetreo o ese, ¿cómo diríamos nosotros? El tratar de utilizar esto como una ficha de juego de tranque, amenazando con no solo a veces en ocasiones bombardear la planta, sino cortar la energía o cortar el agua para que obviamente se produzca una reacción en cadena o haya un accidente nuclear allí nuevamente. Sino que a esto le añado las innumerables veces en que se ha mencionado el uso de posibles armas estratégicas, no estratégicas, tácticas. Las estratégicas por el momento nadie ha amenazado con ellas y esperemos, crucemos los dedos, que nadie haga una amenaza con eso. Las armas tácticas que ha hecho directa e indirectamente tanto Putin como algunos de sus oficiales de gobierno, y el movimiento de estas armas, ¿no?, hacia la región de Bielorrusia en el acuerdo que hubo entre Lukashenko y Vladimir Putin. O sea, no había habido yo nunca un conflicto, ni siquiera en la época de los misiles allá en Cuba, donde no hubo una guerra, sino era la Guerra Fría, no había una guerra caliente como esta, donde continuamente esté la palabra nuclear, cataclismo, accidente, ataque, estrategia, etcétera, etcétera. A lo que voy con esto, Orlando, y quiero escuchar tu opinión, es que ¿sería esto tal vez el principio o el ejemplo de lo que podría ocurrir en nuevos conflictos militares donde nuevamente estarán amenazando los países involucrados, si es que tienen capacidad nuclear, llevar a cabo el uso de estas armas por conveniencia, por tratar de disuadir o limitar intervención de terceros? O sea, tal vez esto se convierta en una norma y no en una excepción. Dime, Orlando. Pues mira, Andrew, estaba leyendo hoy un reportaje, debo corregir, una opinión en un artículo periodístico donde básicamente lo que se está presentando es que Putin está ganando el chantaje nuclear, porque creando ese miedo están reaccionando los políticos con medidas de, ¿cómo te diría yo?, de no intervenir en este conflicto bélico. Así que esta estrategia del chantaje nuclear de Putin está dando sus frutos en diferentes ramas legislativas, sí, en varios países, incluyendo naturalmente en Estados Unidos, que quieren salirse de allí lo más pronto posible. Oh, definitivamente. Con respecto a Zaporilla, sí, yo sí puedo entender de que Rusia quiere tener en su poder la planta nuclear de Zaporilla y tal vez otras plantas nucleares en Ucrania, porque Rusia fue la que construyó esas facilidades en Ucrania. No fue el gobierno ucraniano soberano independiente el que construyó estas facilidades en Ucrania, sino que fue la Unión Soviética la que construyó estas facilidades dentro de Ucrania. Y por lo tanto, pues yo puedo entender ese sentimiento de que esto me pertenece a mí y no les pertenece a ustedes porque yo fui el que lo construí. Ahora bien, como te dije anteriormente, el chantaje nuclear de Putin está trabajando. Pero por otro lado, vamos a tener más naciones que van a querer tener el gran igualador, el Great Equalizer, que son las bombas atómicas, sí, después de este conflicto con Rusia. No, como tú sabes, durante el día de hoy se supone que Turquía le dé el visto bueno a que Finlandia entre a la OTAN, y entonces la OTAN tendría 800 millas de fronteras que colindan con Rusia, donde podría tener su destacamento de militares, que sería naturalmente una amenaza más para San Petersburgo y para Moscú. Bueno, Orlando, y para ir cerrando esta noche, una noticia que a veces yo me pregunto, ¿verdad?, si realmente el porqué de ella, y lógicamente pues supongo que debe ser por el peso político que tenga o por demostrar, ¿no?, la fuerza o el arraigo que pueda tener el actual Senado republicano, o bueno, no republicano, el Senado actualmente es demócrata, pero tenemos la Cámara republicana, o el poder que se pueda tener sobre la situación de la política militar en los Estados Unidos. Bueno, vamos a ver. Es lo siguiente, Orlando. Ha salido una noticia donde nos hablan de que en una votación del Senado que se dio para cancelar las guerras o las operaciones militares de Estados Unidos en el Oriente Medio allá en el año 1991,
en la operación que se hizo contra Saddam Hussein cuando invadió Kuwait, y luego la segunda en el 2003 para la operación mayor que se hizo en la invasión de Irak y obviamente sacar del poder a Saddam Hussein. Dinos un poquito sobre esto para sacar el programa, porque como que está algo atrasado, ¿no? Como que hay un delay de décadas y ahora es que se viene a tomar esta decisión. Cuéntanos, Orlando. Bueno, yo voy a tratar de explicar y después tú me dices tu opinión. Dale. Durante el día de ayer, miércoles, el Senado votó a favor, después de una discusión de varios días, de pros y contras, de que iban a desautorizar la autorización que dieron para que la rama ejecutiva hiciera operaciones bélicas en la operación de Stone del año 1991 y la invasión de Irak del año 2003, donde se autorizó, como tú sabes, al papá Bush y al hijo Bush a poder llevar operaciones dentro de Irak en contra del gobierno de Hussein. Esa autorización estuvo vigente durante los 8 años que estuvo el presidente Bush en el poder, estuvo vigente durante los 8 años de Obama, estuvo vigente durante los 4 años del presidente Donald Trump, y ahora con el presidente Biden están eliminando o quitando o anulando esa autorización que tenían todos los otros presidentes anteriores. Están indicando de que el Congreso está haciendo un clawback, está volviendo a tener la autorización para decidir con quién se van a ir a una guerra. Y yo creo que esto se está haciendo en estos momentos, 20 años después del 2003 y 30 años después del 1991, debido a que no quieren que el presidente Biden tenga la autoridad utilizando la misma ley, ¿verdad?, para tener un precedente para poder autorizar una nueva guerra en Ucrania. Así que le están despojando al presidente Biden de ese poder de declarar una nueva guerra, ya que le cedieron el poder al Ejecutivo con la campaña en Irak, pues ahora Biden no lo tendría. El presidente Biden lo que ha dicho es lo siguiente, de que si la Cámara de Representantes, que está controlada por los republicanos, firma esta ley, entonces él no la va a vetar, él va a firmar y va a autorizar de que el poder para declarar una guerra recae otra vez en la rama del Congreso, en la rama legislativa. Bueno, yo concurro contigo en el sentido de que esto es limitar obviamente al presidente, que lo que se busca es una estrategia política por un lado, es obvio, ¿no? Amarrarle las manos para que no tome decisiones directas para llevar a Estados Unidos a una guerra, a una confrontación mayor. No creo que es realmente por la seguridad nacional de los Estados Unidos proteger al ciudadano. Nuevamente es una decisión política. Lo que pasa es que la gente común y corriente, acá nosotros los mortales, creemos que los políticos que están allá en la cima del Olimpo piensan como nosotros, actúan como nosotros cuando ellos tienen obviamente sus propios intereses y tienen una serie, ¿no?, de acuerdos y de manejos de poder que son muy particulares y muy diferentes a lo que nosotros entendemos de cómo se debe mover la cosa. Pero, nuevamente, creo que esto, lógicamente, es limitar al presidente Biden, y lo que ha hecho Biden es eso exactamente, no hacerle resistencia, ceder en esa decisión, porque asumo que tal vez él no gane en el 2024, tal vez gane un republicano, yo no lo sé, tal vez haya otro candidato de aquí a allá en el Partido Demócrata, tampoco lo sé. O sea, no sabemos realmente lo que depara el futuro inmediato, pero si esto es para él así, pues va a ser también de la misma manera para futuros presidentes, inclusive cuando cambie el poder en la Cámara, que sea demócrata en un momento, sea en otro momento republicano, y volver, como tú has dicho, al estándar que había anteriormente. Es lo que yo creo. O sea, contigo concurro en eso. Esto es obviamente amarrarle las manos, que no tenga vía libre para llevarnos a una guerra directamente, aunque como todos sabemos, si las cosas se ponen calientes y hubiese una intervención de la OTAN, ya da lo mismo lo que piense o lo que diga el Congreso, la guerra estaría de facto. ¿Algo más, Orlando, para irnos? No, eso es así. Ya terminamos con el programa de hoy. Creo que son las 9:13, nos pasamos de la hora. Ah, bien, no hay problema. Hermano, ¿dónde te pueden ver? ¿Cuándo y cómo? Cuenta.
Me pueden ver esta misma noche en mi canal de Orlando Platt Podcast en YouTube, donde ya tengo puesto las noticias más importantes del día de hoy, que son bastantes, que bregan con diferentes issues internacionales que son de extrema importancia. Así que después de este programa pueden ir a mi página en YouTube y pueden enterarse de todas las otras noticias que estoy brindando. Muy bien, Orlando, que tengas un buen fin de semana. Pon el abanico fuerte al frente porque hace calor y no es juego. Que tengas buenas noches, Orlando. Eso es así. Me saludas a los que te ven y a los que te oyen. Seguro que sí. Bueno, mis amigos, era el ingeniero Orlando Platt, como siempre, colaborando con nosotros y compartiendo las informaciones desde su punto de vista, obviamente su análisis, como yo lo hago desde mi punto de vista y cómo coincidimos en ocasiones. Y definitivamente la idea es que usted pues tenga diferentes exposiciones y que verifique la información y que usted también siga siendo, como hemos dicho tantas veces, un cibernauta que siga investigando, pero que sepa pasar por el sedazo, por el filtro, las informaciones y nos podamos liberar de alguna forma, de alguna manera, tal vez de la manipulación y el control que los medios corren sobre nosotros. Usted puede coger la noticia, no importa cuál sea la fuente, en el sentido que sea Fox, RT, CNN, BBC, DW, Al Jazeera, la que usted le dé la gana. Pero sepa, obviamente, ser analítico y poder analizar esos datos que nos presentan ahí y poderlos concatenar con otras situaciones de lo que se informa a nivel global, aparte de la prensa libre y la prensa independiente. Les recuerdo una vez más que estamos, se para con tiempo, porque dicen que aquello es enorme, pero yo no sé cuánta gente va, porque yo no tengo conteo, ni tampoco mi productora Denise Beck, que está aquí. Denise. Hola, saludos, gracias por estar y no olviden entrar así a molusco.com para que puedan adquirir ese asiento. Escojan dónde quieren estar, si quieren estar cerquita, en el área medio o más arribita, y van bien rápido. Sí, yo sí tengo un poco de conocimiento y van bien rápido. Bueno, así que no esperen mucho. Bueno, yo siempre estoy desconectado, tú sabes que lo mío es la investigación, el análisis, el trabajo. Bueno, mis amigos, recuerden, eso es el 29, abril 29, sábado, 8:30 de la noche, Bellas Artes en Cagua, Top Secret, Los Secretos de Puerto Rico, Andrew Álvarez, yo acá. Y mi equipo de investigación van a ver lo que estamos trabajando en el campo, porque esto es como si fuera un reality show, esto es como si fuera, a través de todos estos lugares, usted va a poder ver estos lugares allí in situ y vamos a ver la evidencia recopilada y expuesta y analizada para la gente que quiere ver más allá de lo aparente. Molusco.com, ha dicho Denise. Bueno, esto ha sido hasta aquí hemos llegado hoy. Vea lo que pasa en el mundo, ojo avisor, oído en tierra. Esto es cambiante, momento a momento suceden situaciones inesperadas. Esperemos que el mundo aguante un poco más y que la tolerancia, y la convivencia se pueda mejorar para tener futuro, para poder abrirle camino a los que vienen después de nosotros. Así que te lo digo una vez más. ¡Sayonara! Buenas noches. Buen fin de semana. Semana Santa la próxima. Tenemos bodas este fin de semana. Eso es así. Felicidades, Cris y Javier. Casa de la nena de Denise. Qué lindo. Se me cuidan. Buenas noches.